La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todo lo que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, muy agradecido de Dios y de cada uno de ustedes por esta nueva oportunidad que Él nos concede y ustedes también de poder llegar a cada uno de sus hogares. En este programa continuaremos compartiendo con ustedes el tema de la sinodalidad al cual le dimos inicio la semana pasada y que es justamente la ruta que está llevando a cabo la Iglesia desde el 2021, todo el 2022 y ahora en este año 2023. Y claro que nosotros como catequistas no podemos ser ajenos a esta realidad sinodal que está viviendo la Iglesia y debemos estar informados de cada uno de los pasos que hasta ahora la Iglesia ha ido dando en este sínodo sobre la sinodalidad. Así que de esto hablaremos en el programa de hoy después de encomendar la presencia del Señor. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por esta oportunidad que nos regalas. Gracias, Señor, por permitirnos servirte a través de este ministerio de la catequesis. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros, tus humildes servidores. Gracias por proporcionarnos las herramientas necesarias para poder cumplir fielmente tu santa voluntad. Queremos, Señor, encomendarnos a esta hora. Queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que sea Él el que venga a abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que todo lo que compartiremos no solo nos sirva de información, sino también nos vaya transformando conforme a la imagen que quieres que proyectemos de ti. Lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima, de su esposo San José, a través de su Hijo, representados en la Sagrada Familia de Nazaret. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos nuevamente de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Y la semana pasada empezamos a compartir con ustedes lo que es el proceso sinodal que la Iglesia está llevando a cabo desde el año 2021, octubre del año 2021, todo el 2022 y ahora en este tercer año del sínodo. Y les recordábamos que el sínodo tiene 3 fases. La primera fase ya se llevó a cabo, que fue la fase diocesana, donde todas las diócesis del mundo pues debían responder a unas preguntas que les fueron enviadas, y ahora hemos pasado a la fase continental, en la que las iglesias de cada uno de los continentes también responderán a unas preguntas que también se han elaborado partiendo de las respuestas que se dieron en todas las diócesis
del mundo. Y para que nosotros vayamos comprendiendo cómo se ha desarrollado todo este proceso, pues es importante que iniciemos desde cero. Aunque ya la primera parte se llevó a cabo y estamos en la segunda parte, pues siempre es válido saber cómo se dieron los pasos para llegar a esa primera parte diocesana y cómo se han venido dando los pasos hasta llegar a esta fase continental. De aquí que quisiera compartir con ustedes, queridos catequistas, el contenido de este documento preparatorio del sínodo, que es donde está contenido de algún modo la base de lo que es este sínodo que está viviendo la Iglesia. Así que en los programas, tanto de hoy como los siguientes, estaremos compartiendo este documento preparatorio de el sínodo que estamos llevando a cabo. Y recuerden que este sínodo tiene como título Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La Iglesia de Dios es convocada en sínodo, el camino cuyo título es Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, que se inició solemnemente el 9 y 10 de octubre del año 2021 en Roma y el 17 de octubre en cada iglesia particular, es decir, en cada diócesis del mundo. Y esta fue una etapa fundamental que fue celebrada la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en el mes de octubre del año 2023. Es decir, que en este año 2023 se celebrará esta 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y es ahí donde se llevarán todas estas conclusiones, todas estas respuestas que hemos venido dando tanto a nivel diocesano como ahora a nivel continental, a la cual seguirá la fase de actuación que implicará nuevamente a las iglesias particulares de todo el mundo. Recuerden que cuando se habla de iglesia particular se está hablando de las diócesis. Entonces, el proceso que se ha venido llevando a cabo, primero se conformó lo que se llama la Secretaría General del Sínodo. Este fue el primer paso que se dio en este proceso sinodal. Luego se elaboró el documento preparatorio, que es del que le estoy hablando o del que les voy a hablar en este programa y en los programas siguientes. De ese documento preparatorio, que veremos en qué consiste, pues salieron otros resultados de lo que les iremos hablando a medida que vayamos agotando cada uno de estos pasos. Pues empecemos a compartir con ustedes, queridos catequistas, el contenido de este documento preparatorio al sínodo. ¿Qué dice este documento? O más bien, ¿qué nos dice el Papa a través de este documento? Pues en el número 1 de este documento, recuerden que todos los documentos de la Iglesia están estructurados por número, para que nosotros podamos comprenderlo y llevar el hilo mejor. Por ejemplo, el documento preparatorio, que tiene varios números, entonces en el primer número dice que con esta convocatoria el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión.
y es precisamente el camino de la sinodalidad, que es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y este itinerario, que se sitúa en la línea del ayornamiento, de la preparación de la Iglesia, propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don y una tarea. Caminando juntos, eso significa la sinodalidad, caminar todos juntos, no unos delante y otros detrás, sino todos juntos, al mismo paso, en la misma sintonía. No es que yo soy de la renovación carismática y solo respondo cuando se me llama de mi grupo, o yo soy de los cursillistas de cristiandad y solo participo de las actividades que son de los cursillistas, sino que sin importar cuál sea la espiritualidad que tú estés viviendo, pues tú caminas junto a todos los demás hermanos de otros grupos y de otras espiritualidades. Cuando en tu parroquia se te solicita para realizar un servicio, tú no miras quién es el que te está llamando, sino que tú simplemente acudes sabiéndote parte de tu parroquia, de tu comunidad, y sobre todo sabiendo que sin tu colaboración, sin tu servicio, sin tu entrega, entonces las tareas no podrán llevarse a cabo. Y eso significa la sinodalidad, y es a lo que está llamada, dice el Papa, la Iglesia de este tercer milenio. No podemos seguir caminando de manera individual, no podemos seguir caminando de manera grupal, cada uno con su grupito, haciendo lo que le parece, cuando le parece y como le parece, sino que ha llegado la hora de que caminemos todos juntos, sin perder la esencia, porque para tú caminar con el otro, no tienes que perder tu esencia, no tienes que perder tu espiritualidad, no tienes que dejar de formar parte de el movimiento al que perteneces. Caminar junto no significa que haya que renunciar a mi espiritualidad, a mi forma de vivir mi fe, sino que caminar junto significa que yo con mi espiritualidad, con mi forma de ser, con mi carácter, con mi temperamento, con las cosas que me gustan, que no me gustan, pues con todo eso yo respondo a una realidad. Así que esto es la sinodalidad, y de esto nos empieza a hablar este documento preparatorio. Vámonos a nuestra primera pausa y ya regresamos con ustedes. Estamos nuevamente de regreso, mis queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Y estamos compartiendo con cada uno de ustedes este documento preparatorio de cara al proceso sinodal que está llevando a cabo la Iglesia. Y decíamos que la propuesta del Concilio Vaticano II, que es un don y también una tarea de caminar juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, donde la Iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Y nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Esto nos dice el primer número de este documento preparatorio. En el segundo número de este documento preparatorio se nos dice que
habría que hacernos una pregunta fundamental que nos impulse y nos guíe. ¿Y cuál es esta pregunta que deberíamos hacernos según este documento preparatorio? Pues es la siguiente: ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local, dígase diocesano, de la iglesia diocesana, al universal, ese caminar juntos que permite a la iglesia anunciar el evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada, y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal? Esta es la pregunta que nos hace este documento en el número 2 y a la que debemos darle una respuesta. ¿Cuál es el camino que hay que seguir y cómo se realiza este caminar para poder cumplir este objetivo de convertirnos en una iglesia real y verdaderamente sinodal, no de palabras, sino en hecho, en obras concretas? Y continúa diciendo el documento que enfrentar juntos esta cuestión exige disponerse a la escucha del Espíritu Santo. Eso es lo primero, disponerse a la escucha del Espíritu Santo, que como el viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, como dice San Juan en el capítulo 3, versículo 8. De tal manera que, para poder dar respuesta a esta pregunta del cómo caminar junto, qué camino hemos de recorrer para llegar a esta meta, el primer paso es escuchar la voz de ese Espíritu Santo que está presente en nosotros, pero que no sabemos por dónde vendrá ni hacia dónde nos llevará. Y escuchando esta voz del Espíritu Santo, también hemos de permanecer de algún modo en esta gracia a la que se nos llama como camino sinodal, abierto siempre a las sorpresas que ciertamente prepara para nosotros a lo largo del camino este Santo Espíritu de Dios. Y de este modo se pone en acción un dinamismo que permite comenzar a recoger algunos frutos de una conversión real y verdaderamente sinodal, que madurarán de manera progresiva. Se trata de objetivos de gran relevancia para la calidad de vida eclesial y para el desarrollo de la misión evangelizadora, en la cual todos participamos en virtud del bautismo y de la confirmación. Y indicamos aquí los principales principios que manifiestan la sinodalidad como forma, como estilo y también como estructura de la Iglesia. Y lo primero es hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de Dios. Es lo primero, hacer memoria de cómo ese Espíritu Santo ha venido conduciendo y guiando el camino de la Iglesia a través de estos 2023 años que tiene ya de fundada nuestra Iglesia. Lo segundo es vivir un proceso eclesial participativo e inclusivo que ofrezca a cada uno, en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales, la oportunidad de expresarse y de ser escuchados para contribuir en la construcción del pueblo de Dios. Esto es lo segundo después de hacer memoria
de lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo en la vida de la Iglesia. Lo segundo es vivir este proceso que debe ser participativo e inclusivo. No se puede dejar a nadie fuera, no importa su condición, su naturaleza, su procedencia. A todos hemos de hacerlo parte de este proceso, escuchando las necesidades, las preguntas y las respuestas que cada uno tiene y debe dar. Lo tercero es reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de los carismas que el Espíritu distribuye libremente para el bien de la comunidad y en favor de toda la familia humana. Hay que tener esta capacidad de reconocimiento de estos dones y carismas que el Espíritu Santo da a su iglesia. Pues vámonos a nuestra segunda pausa y retornamos en breve con ustedes. Estamos de regreso, mis queridos catequistas, con cada uno de ustedes a través de este su espacio Catequista con Espíritu, compartiendo este documento preparatorio de cara al proceso sinodal que está viviendo nuestra Iglesia. Y estamos hablando de estas características o elementos que hemos de tomar en cuenta. Y la cuarta característica es experimentar modos participativos de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un mundo más hermoso y más habitable. Hemos de experimentar esos modos que nos hacen partícipes de la responsabilidad que cada uno pues debe asumir de cara al anuncio del Evangelio y al compromiso por la construcción de un mundo más hermoso y más habitable. Una quinta propuesta o elemento a tomar en consideración es examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el poder y las estructuras con las que se gestionan, haciendo emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas desordenadas que no están radicadas en el Evangelio. Saben ustedes, queridos catequistas, haciendo un paréntesis en esta parte, que el poder y la responsabilidad, si no lo vivimos conforme a la práctica del Evangelio, entonces se distorsionan y se convierten en unas herramientas que hacen mucho daño dentro de la vida parroquial, dentro de la vida comunitaria. Por eso es importante hacer este examen de conciencia de cómo estamos viviendo dentro de nuestra Iglesia, la responsabilidad y el poder que a cada uno se nos ha dado. Otro elemento a tomar en consideración es sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable en caminos de diálogo social, en camino de sanación, de reconciliación, de inclusión y participación, reconstrucción de la democracia y la promoción de la fraternidad y de la amistad social. Todos estos elementos muy importantes a tomar en consideración. Regenerar, otro elemento, las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas, así como también entre las comunidades y los otros grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes de otras confesiones y de otras religiones, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares,
y otros grupos existentes en nuestra sociedad y con los que debemos de saber convivir, buscando los elementos que tenemos en común y trabajando juntos de cara a el mejoramiento de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Favorecer la valoración y la aprobación de los frutos de las recientes experiencias sinodales, tanto a nivel universal, a nivel regional, como a nivel nacional y también a nivel local. Todos estos elementos hemos entonces de tomarlos en cuenta a la hora de hacer este recorrido sinodal al que la Iglesia nos está llamando. Esto lo encontramos en el número 2 de este documento preparatorio. Pero ¿qué nos dice el número 3 de este documento? Pues el presente documento se ofrece como servicio al camino sinodal, en particular como un instrumento para favorecer la primera fase, que es la fase de escucha y consultación del pueblo de Dios en las iglesias particulares. Este proceso que, como le decíamos al inicio del programa, inició en octubre del año 2021 y concluyó en abril del año 2022. Esta primera fase de el proceso sinodal, y todo esto se hace con la esperanza de contribuir a poner en movimiento tanto las ideas, las energías y la creatividad de todos aquellos que participan o que participaron en este itinerario, y así facilitar la coparticipación de los frutos de sus compromisos. Y con este objetivo se comienza trazando algunas características sobresalientes del contexto contemporáneo, y también se ilustra sintéticamente las referencias teológicas fundamentales para una correcta comprensión y actuación de la sinodalidad. También se ofrece algunas indicaciones bíblicas que podrán alimentar la meditación y la reflexión orante a lo largo del camino. Se ilustra también algunas perspectivas a partir de las cuales releer las experiencias de sinodalidad vividas. Se expone algunas pistas para articular este trabajo de relectura en la oración y en la coparticipación. Y para acompañar concretamente la organización de los trabajos, se propone un vademecum metodológico adjunto al presente documento preparatorio y disponible en el correspondiente sitio de este vademecum, pues les estaremos también compartiendo a través de este programa, de tal manera que todos estos recursos para profundizar el tema de la sinodalidad como apoyo a todo este proceso preparatorio, nosotros podemos tenerlo a mano, estudiarlo, ir también profundizando en toda esta realidad sinodal. Y entre todos estos documentos encontramos un discurso para la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, pronunciado por el Papa Francisco el 17 de octubre del año 2015, y también podemos encontrar allí el documento de la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, elaborado por la Comisión Teológica Internacional y que fue publicado en el año 2018, de tal manera que este proceso sinodal que estamos viviendo, pues ya de algún modo inició en la cabeza del Papa por allá por el año 2015,
y desde entonces se han venido dando pasos concretos antes de iniciar de manera propiamente formal el proceso sinodal que actualmente estamos viviendo. Pues vámonos a nuestra tercera pausa y retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu y estamos hablando del documento preparatorio de cara al proceso sinodal que está celebrando y viviendo nuestra Iglesia ahora en esta segunda parte que estamos del proceso sinodal en la fase continental. ¿Y qué dice este documento preparatorio en el número 4? Pues se nos habla de la llamada a caminar juntos. El camino sinodal se desarrolla dentro de un contexto histórico caracterizado por cambios epocales de la sociedad y por una etapa crucial de la vida de la Iglesia, que no es posible ignorar. Es en los pliegues de este contexto complejo, en sus tensiones y contradicciones, donde estamos llamados a escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Esto nos dice el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 4. Se señalan aquí algunos elementos del escenario global más estrechamente vinculados con el tema del sínodo, pero el cuadro deberá enriquecerse y completarse a nivel local. ¿Y qué nos dice el numeral 5 de este documento preparatorio? Una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Y recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse cuando caminamos juntos. Al mismo tiempo, la pandemia ha hecho detonar las desigualdades y las injusticias ya existentes. La humanidad aparece cada vez más sacudida por procesos de masificación y de fragmentación. La trágica condición que viven los migrantes en todas las regiones del mundo atestiguan cuán altas y fuertes son aún las barreras que dividen la única familia humana. Y en este orden, la encíclica escrita por el Papa Laudato Si y Fratelli Tutti explican la profundidad de las fracturas que marcan los caminos de la humanidad. Y a esos análisis podemos hacer referencia para disponernos a la escucha del clamor de los pobres y del clamor de la tierra y reconocer las semillas de esperanza y también, ¿por qué no?, de futuro que el Espíritu continúa a hacer germinar también en nuestro tiempo. Por eso el Creador no nos abandona a nuestra suerte, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor para el hombre y no se arrepiente tampoco de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Así nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en el número 13. Y luego este documento preparatorio, en el numeral 6, nos habla de que esta situación que, no obstante, debido a las grandes diferencias entre unos y otros, sobre todo entre los más ricos y los más pobres, une a la entera familia humana y pone a prueba la capacidad
de la Iglesia para acompañar a las personas y a las comunidades para que puedan releer experiencias de luto, de sufrimiento, que han encubierto muchas falsas seguridades en las que estábamos apoyados, y por qué no, para cultivar la esperanza y la fe en la bondad del Creador y de su creación. Sin embargo, no podemos escondernos, ya que la misma Iglesia debe afrontar la falta de fe que está afectando a muchos hombres y mujeres del mundo de hoy. Debe afrontar también la corrupción dentro de la misma Iglesia y que tanto daño le ha hecho a la imagen que debe de proyectar la Iglesia de cara al mundo. Y en particular no podemos olvidar el sufrimiento vivido por personas menores y adultos vulnerables a causa de abusos sexuales por parte de muchos consagrados y consagradas, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de aquellos que están llamados a curar y no a lastimar a los demás. Y continuamente somos interpelados como pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos, a no quedarnos indiferente ante aquellos que sufren a nuestro lado, los hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu. Y por mucho tiempo el dolor de las víctimas ha sido un clamor que la Iglesia no ha sabido escuchar suficientemente, y por eso justamente en nuestro mundo actual estamos padeciendo este rechazo de tantas personas heridas y lastimadas por la Iglesia, que ahora nos reclaman justicia. Y mis queridos catequistas y todos los que nos están escuchando en este momento y a esta hora, todo esto se trata de heridas que en muchos casos son profundas, que difícilmente encuentren la manera de cicatrizar, por las cuales no se pedirá nunca suficientemente perdón y que constituyen obstáculos a veces imponentes para proceder en la dirección del caminar juntos. Y aquí nos preguntaremos cómo caminar junto a aquel a quien hemos lastimado, cómo caminar junto a aquel a quien hemos ignorado, cómo caminar junto a aquel a quien le hemos hecho tanto daño. Pues es evidente y hemos de reconocer que una persona herida y lastimada no querrá nunca caminar junto al verdugo que le ha causado tal daño. Y aquí como Iglesia tenemos entonces el gran reto y desafío de buscar caminos, formas y medios de curar las heridas de estas personas a las que no podemos tampoco dejar abandonadas a su suerte, ni tampoco podemos caer en la indiferencia de su llanto y de su clamor. De tal manera que la Iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso, tanto abuso de poder, abusos económicos, abusos de conciencia y los abusos sexuales de los que hablábamos hace un momento. Por ello es importante y es impensable una conversión del accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios.
por lo que hemos de pedir juntos al Señor la gracia de la conversión y la unción para poder expresar ante estos crímenes de abuso nuestra compunción y nuestra decisión de luchar con valentía. Vámonos, mis queridos catequistas, a nuestra cuarta pausa musical y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes este documento preparatorio que se elaboró como introducción a este proceso sinodal que estamos viviendo ahora en este 2023, en la segunda parte de esta etapa sinodal, que es la etapa continental. ¿Y qué nos dice este documento preparatorio en el número 7? No obstante nuestras infidelidades, el Espíritu continúa actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante. Y es precisamente en los surcos excavados por los sufrimientos de todo tipo padecidos por la familia humana y por el pueblo de Dios, que están floreciendo nuevos lenguajes de fe y nuevos caminos capaces no sólo de interpretar los eventos desde un punto de vista teologal, sino también de encontrar en medio de las pruebas las razones para refundar el camino de la vida cristiana y eclesial. Y es un motivo de gran esperanza que no pocas iglesias hayan ya comenzado a organizar encuentros y procesos de consulta al pueblo de Dios más o menos estructurados. Allí donde tales procesos han sido organizados según un estilo sinodal, el sentido de iglesia ha florecido y la participación de todos ha dado un nuevo impulso a la vida eclesial. Y se confirman igualmente el deseo de protagonismo dentro de la iglesia por parte de los jóvenes y la solicitud de una mayor valoración de las mujeres y de espacios de participación en la misión de la Iglesia ya señalados por las asambleas sinodales de los años 2018 y 2019. Y en esta misma línea se ha de considerar la reciente institución del Ministerio Laical del Catequista y la apertura a las mujeres del acceso a los ministerios del lectorado y del acolitado, dos elementos importantes de cara al reconocimiento, sobre todo de la mujer, que en el caso de la pastoral de la catequesis es la protagonista indiscutible. En todas nuestras parroquias, el 95% de los catequistas pues está conformado por mujeres, y cuando la Iglesia reconoce este ministerio, pues de algún modo también está valorando el hermoso trabajo, la valiosa aportación que las mujeres ofrecen a la vida de la Iglesia. Continuando con este documento preparatorio, en el número 8, se nos dice que no podemos ignorar la variedad de condiciones en las que viven las comunidades cristianas en las diversas regiones del mundo, junto a países en los cuales la Iglesia reúne la mayoría de la población y representa una referencia cultural para toda la sociedad. Existen otros países en los cuales los católicos son una minoría. En algunos de estos países, los católicos, junto con los otros cristianos, experimentan formas de persecución, incluso muy violentas, y a menudo el martirio es también experimentado por estos hermanos. Sí, por una parte predomina una mentalidad secularizada que tiende a experimentar y a expulsar la religión del espacio público. Por otra parte, existe otra realidad
de integrismo religioso que no respeta la libertad de los otros y alimenta formas de intolerancia y de violencia que se reflejan también en la comunidad cristiana y en sus relaciones con la sociedad. No es infrecuente que los cristianos asuman estas mismas actitudes, fomentando también las divisiones y las contraposiciones también en la Iglesia. Igualmente es necesario tener presente el modo en que repercuten dentro de la comunidad cristiana y en sus relaciones con la sociedad las fracturas que caracterizan a esta última por razones étnicas, raciales, de casta o por otras formas de estratificación social o de violencia cultural y estructural. Estas situaciones tienen un profundo impacto en el significado de la expresión caminar juntos y en las posibilidades concretas de ponerlas en práctica. Esto nos dice este documento preparatorio en el número 8 y que continúa reflexionando en este número 9 al que entraremos a continuación. En este contexto, la sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida dependen en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de caminar juntos es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido capaz de conseguir el bien de todos, no solamente el bien para unos pocos. Una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de subsidiariedad en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. Y para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu Santo en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad y de corazón en un proceso de conversión sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. De tal manera que, mis queridos catequistas, para entrar en esta dinámica sinodal, entrar en esta dinámica de caminar juntos, son muchos los obstáculos que hemos de superar, tanto fuera de la Iglesia como también dentro de la propia Iglesia. Hemos primero de subsanar los problemas que tenemos dentro y que no nos permiten ser una iglesia sinodal, para luego entonces, cuando logremos superar estos problemas que tenemos dentro de la iglesia, entonces enfrentar los que tenemos fuera de la misma. Y yo quisiera que concluyamos el programa de hoy compartiendo con ustedes este numeral 10 de el documento preparatorio a todo este proceso sinodal que la Iglesia está llevando a cabo. Y en este número 10, que nos habla de una Iglesia constitutivamente sinodal, se nos dice que lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, que es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos
de la revelación. Es el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y los cristianos, sus seguidores, en su origen, fueron llamados los discípulos del camino. Por eso la sinodalidad en esta perspectiva es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna dentro de la Iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar, modus vivendi et operandi, de la Iglesia como pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Y todo esto se entrelaza, así que aquellos elementos que el título del sínodo propone como ejes principales de una iglesia sinodal, que es la comunión, la participación y la misión. 3 elementos sumamente importantes a los que la Iglesia nos llama a asumir en este proceso sinodal. De aquí que ilustramos en este capítulo de manera sintética algunas referencias teológicas y esenciales sobre las cuales se fundamentan estas 3 perspectivas de comunión, de participación y también de misión. Pues mis queridos catequistas, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como de costumbre la gentileza de su sintonía. La próxima semana, con el favor de Dios y de la Santísima Virgen María, nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo junto a todos ustedes este interesante documento preparatorio a este proceso sinodal que la Iglesia está llevando a cabo desde octubre del año 2021, continuando durante todo el año 2022 y dándole seguimiento a la segunda fase en este año 2023. Sigamos orando por este proceso sinodal, sigamos orando por toda nuestra Iglesia, sigamos orando nosotros como catequistas para que nos sintamos siempre ser parte de la Iglesia, para que nunca caminemos solos de manera aislada e individualista, sino que todo lo que hagamos, sobre todo dentro de lo que a nosotros compete, que es la iniciación cristiana de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que todo lo que hagamos siempre lo hagamos con esta conciencia de sabernos parte fundamental de la Iglesia. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos con ustedes nuevamente en este espacio Catequista con Espíritu. Que Dios les bendiga a todos. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.